Entonces vamos comenzando. Ante todo, muchas gracias a todas y todos por estar acompañándonos nuevamente en esta que ya es la cuarta y última de las conferencias de este primer ciclo que organiza la Maestría en Historia Cultural del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Es un gusto para mí presentar a una colega muy estimada, a la doctora Irma Estela Guerra Márquez, licenciada y maestra en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, que es reconocida especialista en la historia y la literatura de esta querida región de los Altos de Jalisco y en particular en los grupos literarios de principios del siglo XX que se desarrollaron en esta ciudad, y quien el día de hoy nos presenta la conferencia Entre la incredulidad y un futuro incierto, una lectura del impacto del COVID-19 desde la literatura, la historia y la memoria local. Sin mayor preámbulo, le dejo el uso del micrófono. Pues les agradezco, te agradezco a ti, David, esta presentación y la invitación para participar en este evento, que pues la verdad fue una iniciativa muy interesante que tú has tenido y de verdad te lo agradezco. Y a todos ustedes les agradezco por unirse a esta actividad, porque pues la nueva tecnología nos está permitiendo seguir compartiendo con ustedes estos momentos, intercambiar experiencias académicas y un poquito de lo que hacemos, de lo que seguimos haciendo. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, comenzaré. Les voy a ir presentando algunas imágenes que me va a hacer favor de abrir David. Para que ustedes, para ir ilustrando más o menos lo que les voy a estar compartiendo, algunas reflexiones. Porque, bueno, sobre todo les diré que pues la pandemia actual nos ha permitido observar en gran medida la complejidad de la sociedad y de la condición humana, que es de lo que se ocupa la literatura. Por eso es que desde ahí voy a compartir con ustedes estas reflexiones. Ustedes se habrán dado cuenta de que ahora se han hecho evidentes muchos de los problemas sociales que enfrentamos no solamente en México, sino en el mundo entero. Y bueno, pues algunos especialistas consideran que estamos enfrentando la peor crisis de salud de los últimos 100 años. Y bueno, en este contexto mundial, pienso yo que predomina la incertidumbre y también pues el temor de la enfermedad. Aunque uno pueda salir a hacer algunas actividades, a hacer compras o hacer algunas otras cosas, pues siempre tiene uno el temor del contagio. Bueno, pero también ha dejado en claro esta situación la importancia de algunas actividades esenciales, por ejemplo, la agricultura, los servicios de salud, las telecomunicaciones y la educación. Pienso que ahora se valorarán más todas estas actividades y también, pues, creo que en este contexto es indudable el papel que las ciencias y las humanidades juegan, porque pues el conocimiento es el que nos permite explicar, comprender, encontrar soluciones a esta problemática. Entonces, desde el campo de las humanidades tenemos cierta perspectiva y podemos ofrecer algunas pues, metodologías, reflexiones, como les digo yo ahora, para enfrentar esta situación. Entonces, bueno, dice mi amigo David Carvajal que cada quien quiere llevar agua para su molino. Me encanta que siempre dice esta frase, la he escuchado varias veces, David,
Y sí, así es. Yo no puedo negar que la literatura ha dejado en mí una honda huella y pues la verdad pienso como George Steiner que, que tengo una deuda de amor con la literatura, una deuda de amor muy grande. Bueno, y yo me refiero a la literatura no solo como generadora de experiencias de gozo. Yo pienso en la literatura como una forma de conocimiento que va mucho más allá del arte. Pues la literatura nos brinda conocimiento universal también, sobre todo sobre la existencia humana. Y bueno, utiliza muchos procedimientos estéticos que son muy particulares y que se han estudiado y se siguen estudiando y se estudiarán, me imagino, durante muchos años más. Pero bueno, la forma más especial que, que guarda la literatura es esa manera que tiene de relacionar la realidad con la ficción. Siempre nos muestra la realidad y la condición humana, pero de una manera especial, en que se mezclan ficción y realidad. Entonces, bueno, la realidad está íntimamente relacionada con la experiencia. Ahora hay muchas definiciones de lo que es la realidad en la filosofía. Podemos ver, por ejemplo, que se trata de aquellas experiencias que vivimos, de todo aquello que pensamos, porque no solamente es lo que existe en una realidad como se piensa, y que puede ser comprobado, que puede constatarse su existencia, todo aquello que existe, sino más bien se trata de todo aquello que pensamos, la realidad. Lo que percibimos y enunciamos y de acuerdo a nuestro modo de ser en el mundo. Todos tenemos un modo de ser, lo explica muy bien Paul Ricoeur. Y también tenemos un modo de conocer ese mundo de manera particular. Toman parte en este modo de conocer pues las experiencias que vamos acumulando y todos los conocimientos que vamos adquiriendo que forman parte ya de un universo personal. Bueno, entonces la realidad que se nos presenta como una especie de texto que podemos interpretar. Para el filósofo español José Ortega y Gasset, que vivió de 1883 a 1955, el medio no se puede separar de la persona porque todos estamos inmersos en un tiempo y en un espacio. Y de acuerdo con este pensador, el grado en que un acontecimiento nos afecta está condicionado no tanto por el acontecimiento, sino por la interpretación que hacemos de ese acontecimiento. Entonces, cada persona piensa, siente, quiere, analiza y crea según el tiempo y el lugar en el que vive. Bueno, pero conocer otras formas de pensar, de sentir, de querer, de analizar y de crear nos permite ampliar y enriquecer esa perspectiva. Y bueno, antes de esta diapositiva, la diapositiva anterior, incluí una fotografía donde pues hace de alguna manera representa esa ampliar los horizontes, querer enriquecer nuestra perspectiva, ver más allá de lo que somos. Entonces, ese conocer otras formas de pensar, de sentir, de querer, de analizar y de crear, nos permite ampliar esa perspectiva que tenemos cada uno. Entonces, de esta manera podemos decir que conocer otras culturas, otras formas de vivir, otras visiones del mundo, otros lugares, otras formas de ser y otras formas de conocer, abrirá nuestro pensamiento a otras realidades y nos permitirá pensar de otra manera a nuestra propia realidad. Esa es una de las aportaciones más valiosas de la literatura.
pues las obras literarias nos muestran todo eso. Son ventanas para asomarnos a ver el mundo de otras personas, a ver otras culturas. Y bueno, algunas personas piensan en este momento, por ejemplo, que, que la situación que vivimos no se había presentado nunca, que enfrentamos una situación inédita en la historia. Otras piensan que la pandemia es un castigo divino por tantos pecados que se cometen en el mundo, o que la naturaleza se está vengando de sus peores depredadores, los humanos. También hay quienes creen que la pandemia no es real, sino una mentira de grupos políticos o empresariales eh, para manipular la conducta de la sociedad, o que se trata de una conspiración para derrocar a un político o para acabar con la hegemonía económica de Estados Unidos. No pocas personas aseguran que la pandemia ha sido provocada para exterminar a grupos de población no necesarios, los grupos de la tercera edad llamados, que pues ha habido hasta mensajes que se difunden en las redes con personas que creen eso y que están llenas de angustia, o que se trata de una herramienta de control demográfico. Indudablemente, para realizar una interpretación íntegra y razonada de las circunstancias actuales, es fundamental el pensamiento crítico. Bueno, me pregunto yo, ¿cuáles serán las lecciones que nos dejará esta experiencia humana? ¿Volveremos a esa normalidad o lograremos superarla? Pues las obras literarias que se escriben en este momento o las que se han escrito a lo largo de la historia nos interpelan e invitan a una profunda reflexión. La vida personal y colectiva se nutre de la literatura. Bueno, esta imagen me encantó porque está ahí el arco iris representativo de la esperanza que se difundió en estos meses. Y entonces sí, pues ¿cuáles obras literarias se escribirán ahora? Ya hemos leído algunas, sobre todo poemas, que se han popularizado a través de las redes, pero todavía, pues yo pienso, también hay muchos ensayos, hay escritores que han estado muy activos compartiendo reflexiones a través de esta forma, pues que es más accesible para escribirla en el momento. Por ejemplo, Juan Villoro ha ofrecido muy buenos ensayos sobre todo lo que pasa, o comparten algunos otros ensayistas lecturas de ciertas obras literarias que han leído o releído durante la contingencia. Y bueno, así ha habido también casos, lo han comentado algunos editores, en que se agotan algunas obras literarias. Y así vamos viendo diferentes comportamientos alrededor de la literatura. Bueno, volviendo, sí, la anterior, por favor. Bueno, ya les había mencionado esto y dice, bueno, voy a volver a Ortega y Gasset, recordando el aforismo tan conocido de él, que expresa: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvaré yo. Entonces, para salvarnos a nosotros mismos, tendríamos que salvar estas circunstancias. Ahora muchos queremos cambiar nuestra circunstancia, pero bueno, cabe la posibilidad de volver a lo mismo o de transitar a circunstancias peores también. Así ha sucedido en otros tiempos, como lo podemos constatar al conocer el valioso legado literario de la humanidad. Ahí están, por ejemplo, solamente por mencionar algunas obras, el Decamerón de Boccaccio, que pues la verdad se inspiró en una situación muy similar a la que estamos viviendo, en La peste de Albert Camus, para nada más como ejemplo. Entonces sí podemos ver que nada hay nuevo bajo el sol. Una cita del Eclesiastés, del capítulo 1, el versículo 9.
Bueno, no solo en lejanos lugares se vivieron situaciones semejantes a la pandemia actual. Es muy interesante rescatar del olvido la memoria colectiva, labor que algunos investigadores y estudiantes del CULAGOS hemos emprendido desde hace algunos años. Si nos apoyamos en la reflexión de Paul Ricoeur, iniciaremos con la pregunta, ¿de qué hay recuerdo y de quién es la memoria? Y bueno, pues les voy a comentar algo de lo que he podido rescatar sobre epidemias y sucesos muy parecidos a los que estamos viviendo aquí en este lugar, desde lo local. Sobre el tema que nos ocupa, pues he podido indagar muy poco. La epidemia de cólera morbus de 1833 causó grandes estragos en esta región. El 17 de julio de 1833 murió la primera víctima en Lagos a causa de esta enfermedad que llegó de Estados Unidos y hacia más o menos la parte de Tamaulipas y de ahí a San Luis Potosí y se fue diseminando por diferentes lugares del país. Llegó a Zacatecas casi al mismo tiempo que aquí a Lagos. Había más o menos esta es la vía que ya posteriormente se fue estudiando. Bueno, entre 1833 y 1834 murieron 1,051 personas por esta causa aquí en Lagos. Que bueno, Lagos era uno de los curatos de la arquidiócesis de Guadalajara, que tenía más población, de los más poblados. Entonces, esas fueron las víctimas. Tenía Lagos alrededor de 21,000 habitantes en ese tiempo. Y bueno, uno de esos casos fue, por ejemplo, Francisco Javier Guerra y Gómez de Portugal, que era hermano del benefactor de Lagos, Miguel Leandro Guerra. Y él murió a medianoche entre el 3 y el 4 de agosto de 1833. Y ya después, algunos años después de esta epidemia de cólera morbus, se suscitó, se reactivó el contagio y se registró ya una epidemia endémica alrededor de 1850, que también causó algunos estragos, ya no de la misma magnitud, pero también se registraron casos, contagios aquí en la región. Y bien, entre los meses de junio y julio de 1872 se registró una epidemia de viruela en la región. Yo encontré, por ejemplo, en el periódico La Educación, que fue editado por José Rosas Moreno y publicado en la ciudad de León, Guanajuato. Era una publicación de la Sociedad de Enseñanza Popular de León. Ahí encontré un anuncio de un médico que se llamaba Rosendo Gutiérrez, que ofrecía sus servicios y también ofrecía vacunas gratuitas en aquella, también, pues, aquel problema de salud que se vivió aquí en la región. También he encontrado otras referencias a esta epidemia de viruela. Hubo, seguramente en la época colonial hubo otras epidemias, pero yo no he podido encontrar registro alguno. También en 1918, la pandemia de influenza dejó muchas víctimas en esta región. La gente mayor contaba, eso sí me tocó registrarlo a mí, contaba que por aquí que los enfermos caían muertos como moscas. Esa expresión la escuché en varias personas que pues escucharon a la vez de personas más grandes que ellos y iban repitiendo todos estos relatos. También entre 1948 y 1955 se registró una epidemia de polio que causó muchos estragos en esta población. Se registraron 1,100 casos de polio aquí. Podíamos conocer a personas que habían sido víctimas, que tuvo secuelas muy fuertes en su cuerpo, pues tenían
discapacidad de diferente tipo. Lo que ha resultado más interesante al observar las diferentes reacciones en esta contingencia sanitaria ha sido descubrir matices en la identidad local que se han repetido a lo largo de muchos años. No he podido evitar recordar un texto muy sugestivo de Alfonso de Alba Martín, titulado Los laguenses pintados por sí mismos, y que forma parte de la famosa obra El alcalde de Lagos y otras consejas, que fue publicada en 1957. Y bueno, me voy a permitir leer solamente un párrafo de este apartado del alcalde de Lagos. Miren, ustedes me dirán si nos retratan muchas cuestiones que se ven ahora. Dice don Alfonso de Alba, el modo de ser de los laguenses, al igual que el de los moradores de otras poblaciones, tiene rasgos peculiares. Contemplando a distancia, sin método riguroso, produce contradictorias opiniones. Para unos se trata de un carácter tradicionalista, quisquilloso, engreído, soberbio, enchapado en rancio abolengo, que blasona de cantadas noblezas. Para otros es un carácter indiferente, apático, separatista, con ribetes de alarmante irresponsabilidad. Y para algunos más se trata de un carácter centrado, reflexivo, consciente de sí mismo, por lo que a posibilidades y limitaciones se refiere, dotado de sorprendente sentido autocrítico. Y bueno, ya me dirán ustedes más adelante si están de acuerdo con esta apreciación, con esta pintura, los laguenses pintados por sí mismos. Bueno, ahora hay muchas cosas que analizar y comprender en esta situación. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre pues, todo lo que he venido rescatando, observando y pues tratando de entender. Por ejemplo, se puede observar una tensión entre el particularismo que caracteriza a la cultura local frente a la situación mundial. Es difícil que en lugares como Lagos se encuentre un equilibrio entre lo local y lo universal. Sin embargo, en este mismo lugar se han construido discursos literarios a la vez particulares y universales. Es que hay una dicotomía entre lo local y lo universal que en momentos no resulta tan contundente, porque si ustedes ven en muchas de las obras universales de la literatura clásica, se observan tintes locales. No es el hablar de cuestiones locales lo que encierra una obra. Si la manera de hablar de esas cuestiones es bien lograda, está bien lograda, técnicamente, también muestra cuestiones de la existencia humana, pues se considera una obra de valor universal. Y así ha sucedido con algunas que se han escrito aquí en Lagos. Podemos observar también la forma en que se manejan los límites territoriales. Ese espíritu separatista, yo pienso que nunca se abandona del todo. La división política de México es imaginaria, pero la pandemia, bueno, los gobiernos estatales y municipales se afanan en controlar la pandemia dentro de esos mismos límites y tratan de controlar la interacción entre los habitantes de ciudades circunvecinas de otros estados. Por ejemplo, entre Lagos, Encarnación de Díaz, Ojuelos, que son poblaciones de Jalisco, con León, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí. Quieren controlar esa interacción, pero pues es imposible porque son límites imaginarios. Y los programas, o sea, las afecciones regionales no respetan esos límites políticos, esas divisiones políticas. La enfermedad no sabe de
de esas líneas imaginarias. Podemos observar también la forma que, bueno, muchas otras cuestiones que están relacionadas con estos límites, pero ha sido muy evidente la desigualdad entre el centro y la periferia, es decir, entre la capital y la provincia de México. Es un tema que fue fundamental para los escritores laguenses de principios del siglo XX, pero pues sigue, no pierde vigencia. Es cierto, por ejemplo, que en la capital se han presentado más casos de COVID-19 debido a la concentración demográfica, pero los servicios médicos son totalmente desiguales. Y bueno, solamente por mencionar eh, un ejemplo de tantos que podemos observar en este momento. Y bueno, por último, les diré que no he dejado de advertir en estos meses el contraste y el ámbito urbano y el fuerte vínculo de la sociedad local con el entorno rural. Bueno, traje algunas imágenes y quiero que ustedes vean que pueden ustedes observar esto. Por ejemplo, aquí en la fotografía que está donde van caminando dos mujeres muy vestidas, se ve una lona, una instalación. Esta fiesta se celebró en agosto, en las fiestas de agosto, en un rancho, en el rancho El Salitre. Y podemos ver todas las otras fotografías muestran parte de ese vínculo entre lo rural y lo urbano. Varias familias han vivido la contingencia en los ranchos o se han mudado a ellos para mitigar el encierro. Es así como un escape que las familias toman para irse al rancho. Es así como se está retomando, porque esta práctica se había abandonado un poco por ciertas familias, pero se está retomando. Ahora, muchas personas tienen la percepción de que en el campo no existe tanto peligro de contagio. Y así se pensaba, por ejemplo, en el siglo XIV, en Europa, así pensaban muchos de los habitantes de entonces y se iban al campo para salvarse de contagiarse de la peste, que fue una pandemia fuertísima, de las peores que ha azotado a la humanidad. Bien. Y bueno, tal como en antaño, otras personas se han encerrado en esas viejas casas, esas viejas casonas, amplios corredores con macetas, que Francisco González León evocara en su poesía, y no pocos laguenses perciben esta situación como una oportunidad para retomar el diálogo consigo mismos, que también describiera este mismo poeta. Y les voy a leer un poema que lo muestra muy bien y que estaba inscrito en la parte de atrás de la pequeña escultura que está frente a la presidencia municipal y que, bueno, esa placa fue hurtada ahí frente a la presidencia y ahora pues ya no se puede leer el poema que también describe el ambiente que tenía esta ciudad, que la hizo merecedora de el nombre que le dio Agustín Yáñez, que la nombró como capital del espíritu provinciano. Ese espíritu provinciano que ya se había diluido entre el estruendo de la vida moderna. Bueno, voy a leer el poema, Diálogo 2. Los mismos sitios y las mismas casas. Días como tirados a cordel, tan lisos y tan sin detalles. Cual el tic-tac de un reloj, isócrona la vida y monótono el latir del corazón. El propio sol adormilado y yerto, echado como un perro junto al huerto. Las mismas puertas en los mismos quicios. La campana de hoy que es la de ayer y ha de ser la campana de mañana. La eterna catecúmena campana
llamando a los idénticos oficios. Senectud del monástico mutismo, de una vieja ciudad puesta en catálogo y la lentitud de un diálogo consigo mismo. Y pues la pandemia ha regresado a esta ciudad un poco de ese mutismo que le había sido arrebatado. Ojalá que cuando pase la contingencia pensemos muy bien si queremos regresar a esa normalidad, entre paréntesis, que de muchas maneras resultaba tan inquietante. Gracias por su atención. Ahora me gustaría escuchar sus comentarios y que compartieran experiencias con nosotros. Cerraré mi micrófono. ¿No es necesario, David? No es necesario que lo cierre. Si gusta, puede dejarlo así. Vamos a ver si hay comentarios por parte de nuestros asistentes. Desde luego, ante todo, muchísimas gracias por esta exposición. Todos notarán que además la maestra Irma, además de profesora de letras, es una distinguida recitadora de poesía. Yo tenía una pregunta muy concreta en lo que alguien se anima. Si nos podría hablar un poquito más, si tiene por ahí detectados más ejemplos de literatura que se está creando en el marco mismo de esta contingencia. Solamente he podido leer poemas y ensayos, no relatos ni textos de otro género. Solamente esto y muchos de estos textos escritos en España. Es lo que más he podido leer. Nos llega una felicitación de la doctora Adriana Cecilia Velardueñas. Ahí el doctor Cristian Luna dice que él tiene algo que decirnos, si no me equivoco. Le voy a encender el micrófono, pero él también tiene que encenderlo. Gracias, David. Felicitar a la doctora porque me gusta mucho la forma tan fresca en que nos platica algo que desde luego es complejo, pero además ubicarnos una vez más en la localidad, en lo que se considera desde estas tierras. Y bueno, quiero expresarle una interrogante similar a la que me hicieron cuando expuse hace unos días. La misma llevaba el tono de una colega mencionaba entonces que ¿qué está experimentando en su momento? Me preguntaba eso, ¿qué está experimentando la antropología en este entorno en el que tenemos que ir hacia las experiencias virtuales y demás? Entonces yo adecuaría la interrogante y aunque todavía es joven el tiempo para comenzar a emitir alguna reflexión, a mí me agradaría escuchar algo preliminar. ¿Qué aspectos considera la doctora Irma que comienza a sufrir la literatura en este entorno? ¿Hacia dónde podría ir este tipo de pensamiento, estas expresiones artísticas y demás? Y si en algún momento también, al igual que otras actividades y saberes, se puede vislumbrar alguna crisis, o como muchas otras expresiones, pues saldrá adelante sin ningún problema, ¿no? Entonces es lo que me gustaría saber desde lo que ella comienza a observar, digamos, en esta revisión que nos está presentando de manera muy brillante esta tarde. Sí, a mí lo que me ha llamado mucho la atención es cómo la gente está buscando leer poesía, aunque no toda escrita en este momento, como que la gente está procurando leer poesía, entonces sí se está favoreciendo de alguna manera esta situación a la literatura. Y yo creo que el cambio más fuerte que se está dando es el que el medio de difusión de la literatura, porque se están empleando estas tecnologías que la verdad la literatura ya las utilizaba, pero no de manera
tan activa. Y creo que pues está encontrando esta nueva manera y creo que se va a rescatar la lectura oral en voz alta, la lectura en voz alta que la verdad está comprobado que es un medio de difusión muy efectivo y también didáctico. Entonces se está pensando, se están grabando muchas obras, pero ya no como pues los audiolibros, porque muchas veces era difícil conseguirlos, al igual que los libros, a veces creo que hasta más. Entonces ya se está dando todo esto y también muchas editoriales están abriendo sus fondos para que la gente pueda leer gratuitamente sin tener que adquirirlos y eso está favoreciendo a la literatura. En cuestión de técnicas, pienso que va a tomar mucha fuerza la corriente que ya había iniciado hace algunos años, que es pues una literatura testimonial eh, y pues fuerte, una literatura muy fuerte, con temas existenciales muy fuertes, pero desde las experiencias de los poetas sobre todo. Pienso que por ahí va un poquito todo este desarrollo y el ensayo está tomando también mucha importancia. La novela que gusta muchísimo, pues sí, mucha gente sí se ha dedicado a leer, han aprovechado para leer obras que tenía ahí, que tenían esperando, pero bueno, por lo que yo he podido ver e intercambiar opiniones, como que no toda la gente se está enganchando con la novela en estos momentos, como que sí están buscando más poesía y el ensayo o relatos breves. No Muchas sé gracias, si, maestra. si respondí Sí. Un bien poco por o... el mismo tenor va la otra pregunta de la doctora, precisamente de la doctora Adriana Avelar. Eh, ¿Qué se podría recuperar de este periodo, al parecer, de la doctora Irma en la literatura? Pues yo pienso que algo que podemos rescatar muy bien es que no estamos tan lejos, que seguimos siendo humanos, que siempre compartimos, hay muchas cosas compartidas, que realmente hay situaciones atemporales y universales, que es más lo que nos une que lo que nos separa. Al leer obras, por ejemplo, como el de Cameron, se le da vitalidad a la literatura clásica. Lo curioso es que obras como esta fueron escritas rescatando la tradición oral, pero mucho tiempo después se consideraron como literatura culta y se separaron de todas las tradiciones orales, de la vida cotidiana de la gente. Y ahora pienso que ya venía la extensión de la tradición oral y de la vida cotidiana, pero ahora pues mucha gente se sorprende al enterarse del origen de muchas de estas obras. La Ilíada y la Odisea también nacieron de esta manera, pero por ejemplo, de este escritor italiano, Boccaccio, pues o sea, nunca se había hablado como en este tiempo. Y algunos buenos lectores también están difundiendo sus listas de lecturas, se están acercando más a los lectores para compartir lecturas. Entonces, se está también como considerando eh, el papel del crítico literario ya como mediador, pero como un mediador real eh, que que acerque todas estas grandes obras a todos los lectores para que pues encuentren, son fuentes de conocimiento y fuentes de gozo, también como les dije al principio, que para mí la literatura no solamente es pues como una forma de gozo, de iluminación, de reflexión, sino eh, de conocimiento del mundo. Nuestra colega Marina Elizabeth, además de agradecerle por compartir sus reflexiones, tiene un comentario
sobre el modo de ser tradicionalista del laguense, y el otro día vio fuera de una casa un cartel grande que decía: el coronavirus no va a entrar en esta casa porque nos protege el Sagrado Corazón de Jesús. Sí, sí, mucha gente ha expresado cosas así, como eso de la medallita que sacó López Obrador en algún momento, pues hay mucha gente que lo hace, la verdad, y lo podemos ver en este medio. Gracias, Marina. Sí, también hay que incluir eso. Pero sí, también que mucha gente piensa que es un castigo. ¿Ven? ¿Ven lo que nos está pasando? Pero sigan portándose así. He escuchado personas decir todo esto. Con el seudónimo de Robert Maguer, nos pregunta cómo promover la lectura y la escritura profundas y reflexivas en una época en la que aparentemente se buscan y se construyen textos desechables y o de fácil acceso. Yo pienso que podemos usar la tecnología. Ahora estamos viendo que sí la podemos usar de diferentes maneras y que puede ser efectiva por aquello de las humanidades digitales, que ahora sí tenemos que trabajar muy duro en esto. Pienso que sí se puede utilizar este medio de alguna manera. Y sí, o sea, ese rescate del tiempo, ese tiempo se nos está devolviendo de alguna manera, lo podemos emplear en la lectura. Mucha gente va a tener así como la serenidad, la calma de leer, de vivir experiencias de lectura profunda. Yo pienso que cuando una persona vive una experiencia fuerte de lectura, ya se convierte en lector para el resto de su vida. La cuestión es una cuestión de encuentros, es propiciar el encuentro de cada lector con el libro adecuado para que puedan vivir esto y que ya no abandonen nunca la literatura. Y que la gente piense que no es lo mismo leer cualquier libro de otro tipo que leer una obra literaria. Es muy diferente la experiencia de lectura. Los libros de superación personal que gustan a muchas personas, pues no aportan lo mismo, no despiertan las mismas emociones, sensaciones. Con la literatura estamos frente a una obra de arte y frente a una lectura del mundo de donde emerge esa obra. Entonces, nos aporta mucho conocimiento, y entre otras cuestiones ideológicas, políticas y de otro tipo. Entonces, sí, gracias, Roberto. Es mi hijo, Robert Mayer. Gracias por acompañarme, hijo. Bueno, a reserva de que haya todavía alguna otra pregunta, pues no creo que cabe además la doctora Eva Rubatsu antes nos dice, con respecto a lo que acaba de comentar, quería agregar que en toda la historia humana y literaria, nuestras reacciones iniciales ante este tipo de momentos de pandemia son siempre las mismas. Hay que tomar todo esto como una oportunidad. Sí, es una oportunidad para escribir, para reflexionar, para escribir, para leer, para muchas otras cuestiones que, pues, para las que muchas veces no nos damos tiempo por pues, la agitada vida que a veces nos arrastra. Entonces, pienso que a la literatura le va a favorecer de muchas maneras esta situación. O sea, no va a dañar a la literatura va a seguir como ha seguido por tantos años, acompañando a la humanidad. Yo quisiera todavía, creo que esta es una pregunta obligada, aunque ya ha mencionado algunas obras a lo largo de su exposición, pues, ¿qué nos recomendaría leer, maestra Irma, en este contexto? Bueno, pues yo lo que más leo siempre es poesía. Siempre trato de encontrar. Pero bueno, por ejemplo, les recomendaría en este momento, si no han leído El Apando,
de José Revueltas, que lo lean. Es una novela mexicana en la que muestra cómo una persona que está encerrada, encarcelada, vive toda la angustia que puede vivir, para que vean que no es lo peor lo que estamos viviendo. Compartimos muchas sensaciones, muchas experiencias. Han escrito otras obras en el encierro. Muchas obras han sido escritas en el encierro. Pero, por ejemplo, puede ser una cercana a nosotros, El Apando. Y también, pues, La peste de... Aquí lo tengo, estas dos obras que sí pensaba recomendarles, de hecho. Saqué esta, la he releído porque la había leído desde mis años de bachiller y la verdad es sensacional esta obra. Bueno, es una traducción, La peste de Albert Camus, que sí lo había mencionado, esta otra que es el Apando. Y por ejemplo, les puedo recomendar la poesía de Enriqueta Ochoa, que es una poesía, una escritora de Torreón, Coahuila, que fue maestra y que vivió, o sea, su poesía es muy fuerte. Son poemas que nos pueden llevar a comprender muchas cuestiones existenciales. Por ejemplo, tiene un poema en donde habla del cautiverio, pero del cautiverio que vive uno a veces, porque a veces uno es su propia cárcel, que no se vive con libertad de el ser eso que somos. Entonces, los poemas de Enriqueta Ochoa nos pueden ayudar a pensar en todas estas cuestiones de la libertad personal, del propio ser. Y bueno, también pueden seguir una guía con los que han obtenido el premio Nobel, que, bueno, por ejemplo, Albert Camus es uno de los escritores que lo han ganado, pero, por ejemplo, en este momento se está difundiendo mucho la literatura de Jorge Luis Borges. Muchos otros escritores están releyendo o hablando de Borges. También de Carlos Monsiváis, porque se cumplieron 10 años de su fallecimiento y están realizando muchos eventos, curiosamente virtuales también, en donde están hablando de este escritor. Entonces, pues es una oportunidad para acercarnos a él, porque nos dejó una vasta obra que todavía necesitamos descubrir. Yo les recomiendo de Carlos Monsiváis un libro sensacional de ensayos literarios que se titula Escribir, por ejemplo. Les puedo recomendar a este escritor y esta obra en especial. Pues son algunas de las obras que vienen a mi mente en este momento, pero sí, pues pueden encontrar antologías poéticas diferentes, en estos momentos en que sí necesitamos a veces encontrar la calma, la serenidad. Ahí pueden ustedes, por ejemplo, hay un libro de Isabel Allende, que es una escritora que ha sido muy criticada, porque, bueno, yo pienso que muchas de esa crítica se debe más a envidia o a que esos críticos son más bien criticones que a razones literarias. A veces hay una crítica que no es muy buena. Pero Isabel Allende escribió un libro cuando su hija se enfermó, Paula, se titula así el libro, Paula, porque su hija se enfermó de porfiria y en todo el proceso de hospitalización, de agonía y de muerte de su hija, escribió la obra. Es una obra que nos puede ayudar a pensar en cuestiones que estamos enfrentando también. Pues muchísimas gracias, doctora Irma Guerra. Creo que ya no tenemos más preguntas ni comentarios.